Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales aquí en la televisión pública. Día jueves, comenzamos unos minutos antes porque estaba hablando el presidente de la Nación en este cierre del Seminario Internacional El Futuro de la Integración, Unidad en la Diversidad, que se realiza en el CCK, y él, a modo de presidente pro tempore de la CELAC, estaba haciendo el cierre, por eso el cambio de horarios. Queremos comenzar Desiguales hoy leyendo un comunicado firmado por el director ejecutivo de la televisión pública, por Claudio Martínez, a raíz de distintas declaraciones que se han escuchado en los últimos días. Lo voy a leer para que quede bien claro, mientras tanto va a estar también puesto en la pantalla. Comunicado de la televisión pública. En respuesta a las acusaciones vertidas a través de medios periodísticos por el señor Javier Monte, director de Radio y Televisión Argentina, a propósito de la entrevista a la dirigente social Milagros Sala realizada en el programa Desiguales el pasado lunes 15 de agosto, la dirección ejecutiva de la televisión pública cree conveniente aclarar el modo en el que se desarrollaron los hechos. Luego de que se tomaran en estado público nuevas denuncias contra la mencionada dirigente y en vísperas de iniciarse otra etapa de los juicios en su contra que se llevan a cabo en la provincia de Jujuy, la producción del programa se puso en contacto con ella con el objetivo de conocer su respuesta ante tales acusaciones. Así, se concertó una entrevista a realizarse de manera virtual en la emisión de Desiguales del lunes 15 de agosto a las 21. En el reportaje se le preguntó a Sala por las denuncias realizadas en otro medio por una ex colaboradora suya llamada Mirta Shakira Guerrero y por el modo en el que se preparaba para la nueva fase de los procesos en su contra. Al comprobar que las respuestas de Milagros Sala tenían un contenido crítico hacia el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, la producción del programa tomó la decisión de ofrecer el derecho a réplica al mandatario provincial. El martes 16, en 2 ocasiones, miembros del equipo de producción de Desiguales se comunicaron con el señor Juan Manuel Romero, encargado de la comunicación de la gobernación jujeña, para invitar a Gerardo Morales a brindar su punto de vista sobre los dichos de Sala. La respuesta fue negativa. Los mensajes de WhatsApp de ambas conversaciones están a disposición de quien las requiera. Este es el modo de funcionamiento habitual para un programa periodístico diario, en vivo, ya que la producción no puede saber de antemano cuáles van a ser las respuestas de los invitados y a qué personas o intereses afectará con sus dichos. Por eso, el derecho a réplica no se dio en el mismo programa, sino que se ofreció para el programa siguiente o para cuando el señor gobernador lo dispusiera. Cabe aclarar además que en los últimos meses el equipo de producción de Desiguales invitó en varias oportunidades al gobernador Gerardo Morales para abordar distintas temáticas de actualidad. Nunca fue posible ponerse de acuerdo para realizar una entrevista. Por último, es necesario resaltar que tanto la producción de Desiguales como la del servicio informativo del canal ofrecen sistemáticamente espacios de expresión a todos los sectores políticos y sociales a fin de garantizar el pluralismo que debe observar la televisión pública. Por eso, la dirección ejecutiva de la televisión pública rechaza las acusaciones de censura previa realizadas por el señor Javier Monte. Reitero, este comunicado lo firma Claudio Martínez, director ejecutivo de la televisión pública, y tal como dijimos en la emisión del día martes, apenas comenzamos el programa, Gerardo Morales, si tiene ganas, puede ser entrevistado en Desiguales en cualquier momento, tal como lo hemos invitado hace meses, tal como lo hemos invitado el día martes, y estamos a disposición de cualquier dirigente que tenga ganas de hablar, de charlar y de eso, de intercambiar ideas, ¿no? En todo caso. Me voy ya a saludar a mis compañeros, hoy con el señor Pablo Ibáñez, con la señorita Nazarena Lomagno. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Es una semana cargadita, ¿no? Hace mucho no te veo, Ibáñez, para empezar. Hace mucho que no viene porque el jueves pasado no hubo programa. Claro, y yo igual había estado de vacaciones antes, así y que así hace bastante que no nos vemos. y en eso andamos con el señor Pablo Ibáñez. ¿Quieren arrancar con lo que pasó hoy en el Consejo de las Américas? Tenemos un fragmento muy pequeño de la intervención de Sergio Massa como para darle un puntapié inicial. Vemos números de la economía y realidades
en distintas provincias y en distintas regiones que nos muestran una economía creciendo al más del 5%, un empleo formal recuperándose y llegando a niveles inesperados. Seguramente en las próximas horas se conozca el número de desempleo y estemos en 6,7%. Habló de un número, habló de una cifra y eso ya generó una especie de polémica sobre quién dio ese número, sale del INDEC, cuándo lo va a dar a conocer el INDEC, de qué mes está hablando. Digo, hay una cuestión, ¿no?, que se armó en torno a la cifra puntualmente. Sí, porque en realidad la cifra todavía no la proveyó el INDEC. Digamos, en el calendario del INDEC está puesta su publicación para más adelante, pero bueno, desplegó sus poderes como superministro en tenerla. Digamos que lo tenía la información. Podría haber dicho que era una proyección, que iba a estar menos que el último dato. El último dato NASA fue 7%, 7%. Digamos, podría decir que iba a estar más abajo, pero dio el dato con precisión. Una exposición de Massa muy larga, 45 minutos, casi 50 minutos, mucho despliegue de temas, muy ordenado, alguna cuestión parecía estarle hablando al mercado que estaba ahí, sobre todo que tiene que ver con el mundo empresario, pero también enviando señales de otro orden, sobre todo lo que tiene que ver con el empleo, lo que tiene que ver con inversiones, pero después nos vamos a meter en lo más medular en términos políticos, que fue la convocatoria a un acuerdo político, la famosa historia del consenso, de sentarse, encontrar un punto de acuerdo. ¿Por qué es particularmente interesante? Massa cerró el Consejo. Uno de los primeros en hablar fue Horacio Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta termina su discurso con la misma convocatoria. Es cierto. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que Massa pide que ese acuerdo sea ahora. De hecho, plantea que ese acuerdo, dice, tenemos hasta abril o mayo del año que viene, cuando arranca la temporada electoral. Me gustó mucho esa frase porque es muy de la política. Tenemos tiempo de sentarnos a dialogar, a buscar acuerdos y demás. Eso dice Massa. Horacio Rodríguez Larreta había pedido consenso, pero hablaba del próximo gobierno. Es decir... Sí, hablaba de una especie de gobierno de coalición, pero más amplia que la de Juntos por el Cambio. No, pero además hablando del próximo gobierno. Claro. Es decir, para Larreta, si uno hace una interpretación literal, está diciendo, ahora no hay margen o no hay necesidad, o siendo nosotros oposición, no estamos dispuestos a un acuerdo, a un diálogo, a un consenso, pero sí lo vamos a pedir para el próximo gobierno. Digamos, dando a entender que el próximo gobierno podría ser un dirigente de Juntos por el Cambio. Por eso, después hay una mención de Mark Stanley, el embajador de Estados Unidos, diciendo, una observación diciendo, el acuerdo, la necesidad de un acuerdo político es ahora, no hay que esperar hasta el 2023. Bueno, pero perdón, ese acuerdo político ya lo convocó la vicepresidenta. De hecho, habló puntualmente ella de el GANA, Gran Acuerdo Nacional Argentino. Lo dijo, si no me equivoco, el año pasado. Si no sé si fue para noviembre, diciembre o por ahí. Digo, lo dijo puntualmente. El presidente Alberto Fernández ha hablado de ponerse de acuerdo y demás. Ahora, pareciera que siempre que se propone ese gran acuerdo nacional, o esas sentar las bases para una Argentina que crezca, las mezquindades ganan. Digo, ver la propia quintita gana, ¿no? Por eso me parece interesante que se haya coincidido en un mismo ámbito con diferencia horaria Larreta pidiendo un gobierno de coalición y el oficialismo a través de Massa pidiendo un gobierno de coalición, pero hablando de tiempos distintos, porque el oficialismo dice la crisis pero ahora. Entonces no hay acuerdo en ese gran acuerdo nacional. Por eso ahí está ni siquiera para sentarse y hablarlo. Ahí está el principio del desacuerdo. ¿No había sido Massa el que, previo a asumir como ministro de Economía, había propuesto una suerte de pacto de la Moncloa? Es un tema recurrente siempre en la política argentina, que periódicamente nos enfrentamos en una situación de crisis, aparece la idea de esto se resuelve con un gran acuerdo nacional, con un pacto de la Moncloa, la criolla. Les encanta comparar con el pacto de la Moncloa. Ahora, lo que sí va a ocurrir, lo dijo Massa y lo dijo el lunes pasado, si no me falla la memoria, en Lomas de Zamora, el presidente Alberto Fernández, va a haber una convocatoria a dirigentes empresarios, a dirigentes sindicales, para hacer una especie de acuerdo en materia de precios, en materia de trabajo. Hoy Cerruti no dijo eso.
Hoy Cerruti, cuando habló de la convocatoria a empresarios, habló de, bueno, esto se hace lentamente, sí, claro, vamos a no va a ser con ahora. Un grupo. Claro. Lo que hoy a mí me dicen en Casa Rosada es, esa convocatoria que anuncia hoy Sergio Massa, pero que ratifica algo que había anunciado hace una semana el presidente de la Nación, el lunes... El martes pasado. Sí, lunes o martes de la semana pasada. ¿Por qué no va a ser ahora? Porque si vos querés convocar, primero tenés que convocar con una agenda. Y después, esa convocatoria no es que mandás un WhatsApp. Un WhatsApp. Chicos, vengan. Armás, claro, y mandás a 10 empresarios, a 10 sindicalistas, sino que tenés que ir hablando uno por uno los intereses, los temas particulares, si las áreas puntualmente de cada sector empresario corresponden en ese ámbito o conviene hacer varias mesas. Ahora es cierto, cualquiera que está siguiendo esta noticia y esta charla puede decir, pero no hubo varias veces ya convocatorias a empresarios y a sindicalistas para algún punto de acuerdo. Sí, señor. Es cierto. Lo mismo que la convocatoria a un acuerdo, gran acuerdo nacional. La diferencia ahora, y es puramente de interpretación interna, es que cuando estuvo acá Matías Tombolini, secretario de Comercio Interior, se habló de hacer algo con los precios, iba a haber una convocatoria a los empresarios para buscar algún punto de acuerdo, retrotraer precios, congelamientos, precios acordados, y dijo que no. Eso cambió. Alberto Fernández dijo, hay que llamar a los empresarios y a los sindicalistas para hablar del tema precios, para hablar del tema ingresos, que son las dos puntas del mismo ovillo. Por supuesto. Si a vos te modifican los precios y te modifica el salario, la situación se puede ir administrando. Ahora, si te modifican los precios y no te modifica el salario, la diferencia se tensa y se genera una crisis. Bueno, ahí sí, eso sí cambió, lo anticipa Alberto Fernández y lo confirma hoy Sergio Massa en el Consejo de las Américas, diciendo que va a haber una convocatoria para tratar de avanzar con cuestiones que tienen que ver los dos ejes. El empleo, los precios y los salarios. Sí, y un ítem más, que incluso lo mencionábamos ayer en la mesa, tiene que ver con la posibilidad de ver cómo las empresas pueden llegar a invertir más en el país. Ahí tenés que ver el tema de los dólares y el Banco Central, el tema de la energía y los insumos disponibles, a los fines de tener más productos, que la oferta se amplíe y en una de esas bajar los precios. Habría que ver cómo se interpone el perfil político, si se quiere, Matías Tombolini, que ya marcó que actitudes punitivistas o de inspecciones masivas, de control masivo, no era lo que iba a buscar bajo su gestión como secretario de Comercio Interior y Exterior, y que se contrapone bastante a los intereses de las organizaciones sindicales que vimos ayer en la calle. Y que también generó bastante tensión dentro del gobierno, porque algo que se decía, hoy de hecho me lo decía una fuente muy importante del gobierno, tiene que haber... Si hay aumento de precios, lo mínimo que puede hacer el gobierno es mostrarse interesado en evitar que los precios sigan aumentando. Sí, por lo tanto, tiene que haber una situación proactiva. Si el formato es diálogo, congelamiento, reunámonos a ver qué buscamos, algo se tiene que hacer. Digamos, no puede haber una situación pasiva de decir, bueno, los precios son los precios, esto no sirve, aquello no sirve. Algo se tiene que hacer porque la situación es crítica y tiene que haber una actitud proactiva del gobierno ante esa situación. Sobre todo porque otra vez nos encontramos con la Argentina y las realidades contrapuestas, ¿no? O sea, por un lado, Massa hablando de un descenso del desempleo del 7 al 6,7%, y hoy al mismo tiempo conocimos el aumento del costo de vida, ¿no? Conocimos el valor de la canasta básica en 112.000 pesos, prácticamente es lo que necesita una familia. Es lo que necesitó, en realidad, en julio. Ya el dato viene con delay. Una familia de 4 personas para no ser pobre y casi 50.000 pesos necesitó únicamente para comer, ¿no? Un aumento significativo en línea con lo que fue el aumento inflacionario de julio, que fue el más alto de los últimos 20 años. Sí, a ver, importante siempre eso compararlo con el salario mínimo vital y móvil, aunque la clave del mínimo vital y móvil son las asignaciones, ¿no? Claro. Que recordemos, el martes que viene, martes 22, si no me equivoco, va a haber una reunión, o el lunes 22, ya me perdí con los días. No, es el 22. Es el 22, para que no me acuerdo, pero no me acuerdo si lunes o martes, el 22. Ahí sí, lunes 22, va a haber una va a reunirse justamente el Consejo del Salario, ¿no? Sí, con una demanda. Que hoy está en 47.800 más o menos. Sí, y que fue además una demanda de la movilización de la CGT
y que tiene que ver con otra cuestión de fondo bastante medular, es si tiene que haber un aumento por bonos, si tiene que haber una reapertura de paritarias, todo el mecanismo que se genera mucha expectativa y se empiezan a manejar opciones justamente porque se produce este desfasaje que decíamos al principio. Los precios, recién ahora uno podría empezar a decir que después de semanas con muchísima incertidumbre, donde lo charlamos en algún momento, no había precios. No, claro. No había precios, no había referencia. No había precio de referencia. De hecho, yo lo hablaba acá ayer el Vasco, y él decía, la pérdida de la referencia es un gran problema para el consumidor de a pie, pero también para la industria. Por supuesto, porque no vende. Exacto. Porque no entrega. Y porque no le entregan tampoco materia prima, porque no puede terminar de confeccionar el producto. Digo, hay todo una traba. No pueden estoquear, no pueden renovar stock, no pueden proyectar, no pueden presupuestar. No, claro. O sí, pero a un precio irrisorio. O a un número que es hipotético, digamos. Claro. De alguna manera tenés que estar revisando todo el tiempo ese dato. Habló de la mesa de enlace también Sergio Massa. Habló de la búsqueda de un acuerdo con la mesa de enlace. A ver, recordemos que se habla mucho del sector agropecuario por el ingreso de divisas, de dólares a través de ese sector. Ayer se informó que se iban a comenzar a liquidar por parte de la industria del campo buena parte o mejor dicho, iba a haber un adelanto de exportaciones para que entren dólares. Es una buena señal, una buena señal. El dato hoy era que cerró el día jueves, también con compra de dólares por parte del Banco Central. Cierra una compra de 20 millones de dólares con sexta jornada consecutiva de compra y un número general de 140 millones de dólares. Estamos hoy mi compañero Lerner mirando decía, números muy chiquitos, ¿no? Mi compañero Lerner decía, se está ganando con 6 en el fondo y en los 90 minutos, pero se está bancando y ganando. Porque esto mismo, y NASA lo conoce mejor, digamos, pero esto mismo está coincidiendo con que empezó lentamente por los dos mecanismos, dólar soja y dólar cerealeras, una liquidación y anticipo de importaciones. Tranquila. Muy leve, muy leve. Moderada. 500 millones de dólares han entrado inicialmente de 4.000 millones. Bueno, pero ya está mal, pero no está mal. Algo es algo, algo es algo. Sí. En un rato seguimos, hablando de economía, hablando de política. Voy a ir al living a recibir a nuestro invitado, porque nos vamos a meter en un tema triste, ¿no? Que lamentablemente fue noticia en las últimas jornadas. Lo saluda Walter Larrea, el ex preceptor del Polo Educativo Mujica. Gracias, Walter, por haber venido. Me refiero al caso de esta niña de 11 años que murió en la ciudad de Buenos Aires, que se descompensó el día viernes cuando estaba en la escuela, que terminó muriendo el día lunes en el Hospital Pena de Parque Patricios, que vivía en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, la zona más pobre de la ciudad de Buenos Aires, y que desde el año 2017, cuando había ingresado al establecimiento, a la escuela número 11 República de Haití de Barracas, se venían señalando una serie de deficiencias en su día a día, una serie de complicaciones familiares, físicas incluso, padecidas por esta niña, y se hicieron llamados de atención al gobierno de la ciudad. Lo que denuncian los maestros y maestras de esta nena, sobre la cual no quiero decir el nombre porque me parece personalizarlo, ¿no? Pero de esta nena de 11 años, lo que denuncian es que se podría haber hecho algo que no se hizo. Walter, vos trabajás en una escuela de un barrio popular, podríamos decir. Hoy es Barrio Mujica, antes era conocido como Villa 31. ¿Se puede extrapolar el caso de esta niña a otros casos de alumnos y alumnas de la ciudad? Sí, totalmente. En primer lugar, te agradezco que digas Barrio Padre Mujica y no Barrio 31, como dice el gobierno de la ciudad, porque justamente los vecinos, las vecinas del Barrio Padre Mujica, ex Villa 31, llaman al Barrio Padre Mujica. Así que te agradezco eso en primer lugar. Es como Ricciardelli a la Villa 1114, ¿no? Hay que lograr cambiar el chip. Exactamente, porque, a ver, antes de la Villa 31, el gobierno de la ciudad dice Barrio de 31, de una forma no participativa, no consensuada, digamos, arbitraria, cuando todos los vecinos y las vecinas dicen que es el Barrio Padre Mujica. Bien. Te agradezco. Sí, es totalmente extrapolable, digamos, son realidades que nos atraviesan a todos los educadores de los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires.
Y este reclamo realmente no es nuevo. Vos pensás que en Distrito 5, donde sucedió este lamentable hecho, el equipo EOE, es el gabinete al cual pidieron ayuda en el 2017. El equipo de orientación escolar. Exactamente. Son 14 personas, 7 de la mañana y 7 de la tarde, para una población de 15.000 estudiantes. En lo que va del año hubo 1.000 pedidos de asistencia. O sea, no sé, podríamos pensar que hay que sacar número para el año 2023, 2024. Y es una realidad, digamos, que... A ver, nosotros, yo soy preceptor de una escuela secundaria, estamos un poco mejor porque tenemos un gabinete, el DOE que se llama, donde un psicólogo, un trabajador social viene 3 veces por semana y no damos abasto, por la realidad, digamos, de estos barrios. Y no es solamente, digamos, la escuela de los barrios, porque ahí en el barrio Padre Mujica tenemos 15.000, 20.000 alumnos, alumnas, y obviamente las escuelas del lugar no dan abasto para esa población. O sea que si uno va a distintas escuelas, digamos, tenemos situaciones complicadas. O sea que los organismos que quizás tienen que actuar ante un caso como el de esta niña, no están o capacitados o con la cantidad de gente que se necesita o están desfinanciados. Eso es lo que ustedes... No, principalmente es la falta de recursos y donde se ponen las prioridades. Claro, a ver, y nosotros lo que decimos es, pues, dinero hay, la ciudad más rica del país, digamos, dinero hay. Hay una legisladora, Mario Viele, que hizo un señalamiento. Nos bajaron el presupuesto en infraestructura el año 2021 en equivalencia, no recuerdo el número exacto ahora, pero es equivalente a lo que se sumó para hacer las obras del Costanera Norte, digamos, Costa Salguero. Es algo que sabemos que está, digamos, totalmente, digamos, que está cuestionado por la sociedad. Hubo 7.000, digamos, personas que se anotaron en las audiencias públicas para rechazar ese proyecto, que es hacer barrios para ricos en el río. Bueno, lo vamos a pagar nosotros con nuestros impuestos, y eso se sacó ¿a dónde? Al financiamiento de infraestructura de la ciudad. Por los números te dan, es lo mismo. Redujeron el presupuesto para infraestructura en la escuela de la ciudad y lo usan para hacer barrios privados, para la infraestructura de los barrios privados en Costa Salguero. Esas son las prioridades del gobierno de la ciudad. Te quiero hacer una pregunta, Walter, y ya voy a saludar a Marisa Graham, que es defensora de derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué se hace cuando un pibe no va a la escuela desde la docencia? ¿Se lo busca, se le pregunta por qué? ¿Te puedo dar un ejemplo que tuve hoy? Te lo quiero comparar con esto que habían dicho hace unas semanas nada más, de sacarle el bono que le pagan a algunas pocas familias de la ciudad de Buenos Aires porque los hijos no van a la escuela. Y quizás los hijos son esta nena, ¿no? Que no iba porque no había comido, porque no tenía fuerza ni siquiera. Bueno, mira, te voy a dar un ejemplo que me pasó hoy. Yo, aparte de trabajar en el barrio Padre Mujica, en la tarde trabajo en otro colegio que está en Ecuador y Paraguay, donde, como te decía antes... Ecuador y Paraguay, centro. Pero tenemos un 30% de chicos que son de la Villa 31, barrio Padre Mujica. Hoy un alumno que hace rato no venía, llamamos a los padres, a las madres, la madre vino hoy con el alumno, estaba sin trabajo, consiguió hace poco. El alumno venía poco y muy salteado porque se viene caminando de San Cristóbal hasta Recoleta. Son unas cuantas cuadras. Yo le digo, bueno, tiene la posibilidad de hacer la subestudiantil, que es más barato el boleto. Ahora, si este chico tenía más de 30 faltas, ¿qué dice el nuevo reglamento escolar que, como dijiste vos, sacaron hace poco? Más de 25 faltas en el año, no puedo darle un certificado de alumno escolar. Entonces, esas son las contradicciones. Entonces tengo que decirle, no te puedo dar el certificado de alumno escolar para sacar la subestudiantil, así que seguir viniendo caminando. Porque es una rueda, porque para tener la subestudiantil tiene que tener el certificado de alumno regular. Entonces esto es un castigo, digamos, para los sectores populares, para los pobres, digamos. Se toma planes o cuestiones, digamos, que son necesarias, que es un derecho en todo caso, por la injusticia de la sociedad. Y si no vienes a la escuela, te castigamos no dándote el certificado de alumno regular para que puedas recibir una beca. Yo creo que realmente la gente que piensa esto del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires no tiene la menor realidad de lo que es la vivencia de los sectores populares. No se puede entender de otra manera. Marisa Graham, defensora de derechos de niños, niñas y adolescentes. Buenas noches, gracias por estar en Desiguales.
Buenas noches, gracias a ustedes por llamarme. Marisa, quiero preguntarte por el rol de la Defensoría, que además la Ciudad de Buenos Aires tiene una en particular. ¿Qué puede hacer ante un caso como el de esta niña, que incluso, por lo que estuve leyendo, en el 2020 se le había pedido una intervención urgente, por ejemplo, a la Defensoría Zonal, ¿no?, de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con los derechos del niño y de la niña? Bueno, en primer lugar, la Ciudad de Buenos Aires no tiene una defensora como yo, un defensor. Es decir, un organismo autónomo, autárquico, independiente, que pueda controlar, supervisar, monitorear y también tener una actitud propositiva. Sería bueno tal vez que lo tenga o que la tenga esa figura. Sí tiene muchos organismos de protección, entre ellos uno es el Consejo de los Derechos de los Niños, del cual depende esta Defensoría Zonal, y al cual las y los docentes, según yo tengo entendido por la información que vamos recabando hasta ahora, solicitaron intervención. A mí me parece, por lo que tenemos hasta ahora de información, que tal vez lo que falló es ese circuito entre salud, educación y el Consejo de los Derechos de los Niños, que es el que está llamado a acompañar a estos chicos, a estas chicas, a estas nenas, nenes que están en distintas situaciones de vulnerabilidad o con sus derechos vulnerados, a poder cumplir con la escolaridad, ir a la escuela, por un lado, y porque creo que son los docentes los que van y llaman a la mamá para ver por qué la nena no está concurriendo a la escuela, y por el otro lado también cubrir los controles sanitarios que tengan que tener todas las nenas y todos los nenes. O sea, Marisa, para percibir ciudadanía porteña, ¿no? Claro. Que es como si fuera la asignación universal por hijo en la ciudad. Tengo dos preguntas para hacerte. A ver. ¿En ninguna provincia hay una defensoría como la que encabezás vos a nivel nacional? No, hay 5 provincias solamente que tienen defensoría: Córdoba, La Pampa, Misiones, Santiago del Estero y Santa Fe. Ajá. Que son defensorías provinciales con las cuales hemos armado una red de defensoras y defensores, y tenemos recomendaciones y actuamos de consumo en muchas ocasiones, y estamos armando una red de legisladores para que todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en esa red participan legisladores de la ciudad, legisladoras, para que haya leyes que erijan una figura como la nuestra. Ahora, de todas maneras, nosotros desde la Defensoría Nacional hemos mandado pedidos de informe a 3 organismos de la ciudad, que nosotros creemos que están involucrados o que por lo menos creemos que deben informarnos. Uno es el Ministerio de Salud, porque queremos ver si esta niñita fue atendida en alguno de los ESAC, que son los dispositivos de atención primaria de la salud, y si intervinieron de qué manera, cuál es el diagnóstico que tenía esta nena. El segundo es el Ministerio de Educación, para que dé cuenta de qué intervenciones tuvo en este sentido. Y el tercero y fundamental, insisto, es el Consejo de los Derechos de los Niños, porque la escuela dio participación a la Defensoría Zonal número 4, que es la que corresponde al barrio Mojica, para que tomara intervención, ya sea asegurando los derechos de la nena y acompañando en todo caso los déficits que por distintas circunstancias puedan tener la mamá o el papá o los cuidadores de esta nena y nene. Marisa, desde la Ciudad de Buenos Aires, la defensa, aunque no de manera oficial, es en un punto: la madre vino a buscarla, se la llevó, el SAME nunca llegó, pero no importa, porque la madre vino a buscarla, con lo cual la familia fue la que se hizo cargo de esta niña. Nosotros ya no teníamos más nada que hacer. Ahora, en lo previo, en todo esto, desde el año 2017, con la intervención del equipo de orientación escolar, desde el año 2020, pidiendo la intervención de la Defensoría Zonal, con la descompensación del viernes, ¿no se habla de un Estado que falla? Sí, claro, es un Estado que falla y un sistema que falla dentro del Estado. Porque el Consejo Federal, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y todos los dispositivos territoriales que tienen los 3 organismos, hay una red de contención. Esa red de contención de efectores públicos, digo, porque también hay efectores privados, como los 2 comedores de ese barrio, que funcionan y funcionan bien y tienen buen alimento. Yo lo sé, me consta. Digo, pero esa red pública es la que falló
y yo diría que falló, como vos muy bien decís, no el viernes ni el lunes que la niñita fallece. Falló en el 2017, en el 2018, en el 2019, hasta que termina este proceso lamentable en el fallecimiento de esta nena. Y ahora estamos, desde la Defensoría Nacional, preocupados porque además hay 2 hermanitos o hermanitas de la niña, que también queremos saber qué está pasando con esta familia en general, y con las nenas y nenes en particular. Claro. Ahora, lo que le preguntaba recién a Walter, ¿no? Cuando se pone a este sector vulnerado, y me refiero a las infancias puntualmente, como responsable de una mala educación, como responsable de un sistema de vagos y que por eso no quieren ir a la escuela y demás, ¿se ayuda? ¿Se empeora aún más porque se estigmatiza? ¿Cuál es tu visión, Marisa? No, bueno, hay en la República Argentina una estigmatización de los cuidados que profieren los sectores populares, que es histórico, lamentablemente, ¿no? Y que nosotros combatimos todos los días, no solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino también en otras grandes ciudades del país. Esta idea de que las mamás pobres, vulneradas y vulnerables, no saben criar, no saben cuidar, es un mito, ¿no? Ahora, es posible que haya alguna situación particular, pero la misma Convención sobre los Derechos del Niño dice que por cualquier circunstancia una mamá no puede cumplir con la tarea de cuidado, allí el Estado tiene que estar más presente que en otras situaciones, porque ahí tiene que acompañar a esta mamá para ver cómo esta mamá, por déficit X que tenga, no puede cumplir con las tareas de cuidado. Haciendo esa suposición, que todavía yo no tengo esa información, pero si fuera el caso, además, el Consejo tiene otros mecanismos para salvar la vida de una nena. Si es efectivamente, suponte vos, otro caso, tenemos un montón de denuncias de abuso sexual intrafamiliar, donde el agresor sexual es el progenitor, y no en los sectores vulnerables, no en los sectores más pobres. Es un fenómeno lamentable que cruza todos los sectores sociales, desde las clases más altas, que se ven menos porque están, como yo a veces digo, escondidas en las redes de las grandes prepagas médicas carísimas, pero también de los sectores populares y las capas medias. Ahora, ahí el Consejo tiene una medida de protección excepcional cuando está en riesgo la vida, la integridad física, psíquica, la dignidad de los niños y niñas, tiene otras medidas para tomar. ¿Por qué no se tomaron esas medidas? Es también otra pregunta que nosotros nos hacemos. Si la situación familiar era tan grave, ¿por qué no se sostuvo esa familia o no se hizo algo con la nena particularmente, ¿no? Que termina falleciendo lamentablemente. No sabemos todavía bien el diagnóstico, cuál es la causa de la muerte, pero evidentemente ya tenía antecedentes previos que nos hablan claramente de una falta de defensas, ¿no? De la sin nena. duda. Walter, te quiero preguntar por la reacción, no tanto de los docentes, que la puedo imaginar, sino de los alumnos y las alumnas con esta noticia. ¿Se habló en las escuelas de esto que pasó? ¿Se generó algún tipo de debate, algún tipo de inquietud? Mira, en principio te diría que es un tema que ahora está saliendo más a la luz pública, por suerte, y me parece bien para, digamos, que se tome conciencia, pero en la escuela, digamos, por ahí, digamos, no se habló en el día de hoy, por lo menos, digamos, no fue un tema de comentarios. Lo que sí, bueno, hay muchos casos que no salen en la luz pública y pasan y son anónimos. Recién hablaban de los CESAC, ¿no? La defensora. Ahí tenemos una realidad en la Villa 31, barrio Padre Mujica. Son los centros de primera atención médica, ¿no? Claro, que hay en los barrios populares, o en todos los barrios también, digamos, no solamente los barrios populares. Sí. En el barrio Padre Mujica hay 5 CESAC hay 4 CESAC, perdón. Y el CESAC 25 viene reclamando, se hizo martes, se hizo reclamos, pero yo lo sé bien, por una madre que tiene a un chico discapacitado atendiendo ahí. Y sacaron todos los servicios para discapacitados, todos. Y hasta también el servicio de psicólogo. O sea, bueno, psicólogos no hace falta en los barrios populares.
Nosotros a veces tenemos situaciones de chicos que necesitamos una ayuda en ese sentido. El psicólogo de la escuela, que como te decía antes va 3 veces por semana, recomienda, los manda, se saca, turno para cuando se pueda. Bueno, esto es un estado ausente, como bien decías vos. Ahora, esto que mencionás de los psicólogos, y estuve leyendo mucho los últimos días sobre la salud mental de los niños, de las niñas, de los adolescentes, por situaciones de vulnerabilidad en sus casas, pero también por la salida de la pandemia, por lo que implicó toda esa angustia para muchos de ellos. ¿Eso lo estás viendo en la escuela? Mira, ahí nosotros la verdad que vivimos en la pandemia, digamos, y sobre todo, digamos, fue la falta de herramientas y elementos para poder hacer frente al estudio de manera virtual. A ver, a mí me pasaba, digamos, había madres que me decían, mi hijo no puede descargar el video que le manda la profe. Claro, ¿no? Porque se le van los datos en un segundo, no en video. Digamos, no costaba nada poner 4 o 5 antenas móviles, como pusieron para los deportistas en las competencias internacionales de Villa Lugano. Y bueno, durante un año poner unas antenas ahí y los chicos pudieran hacer las tareas en forma virtual. Eso no se hizo, por más que se reclamó, lo reclamamos. Nunca tuvimos respuesta. Tampoco con las computadoras, los dispositivos. El Ministerio de Educación no quería sacar las computadoras que tenía en la escuela para los chicos. Antes tenían Conectar Igualdad. El chico se llevaba las computadoras a su casa. Que volvió, entiendo, ¿no? Ahora volvió en forma lenta, en tercer año, de a poco. Pero ¿qué hizo el gobierno de la ciudad cuando sacó Conectar Igualdad? Los chicos usan computadoras en la escuela. Bueno, pandemia. Claro, pandemia. Pedimos a la ministra de las computadoras a los chicos. No se pueden sacar. Claro. Entonces, bueno, a nosotros nos parece, digamos, que ahí se está mirando por un costado, digamos, no es así. El guardia de abogados, ¿no? Mencionó recién la defensora. Llamar a nosotros nos pasa. Hay casos que son graves, a veces, o sea, los caminos son... O sea, ustedes a veces entienden que tienen que dar intervención desde la escuela a un abogado directamente, o alguien Cuando que pueda agarrar graves, al chico sí. para... El sistema es el DOE, después el grupo ACE y después la guardia de abogados. Ese es el camino normal. Si hay casos graves, lo dice, digamos, también en el mismo protocolo, la escuela puede llamar a la guardia de abogados, tenemos los teléfonos, llamar a una guardia de abogados que te atienda a alguien, puede estar 1 día, 2 días, 3 días. No es culpa de los abogados, entonces no es culpa, digamos, de... Es lo que vos mencionabas, lo mismo con el equipo de orientación escolar, no es culpa del equipo, no dan abasto. Sino que no dan abasto. No dan abasto y yo te digo, recursos parece que hay, pero se usan para árboles pintados en las plazas, se usan para macetas en las esquinas, y no donde tienen que estar. Marisa, te quiero preguntar por las redes de contacto, porque por ahí hay alguna docente viéndonos, alguna familia, algún tío viéndonos y sabiendo que puede estar en un caso de necesitar ayuda. ¿Cómo se pueden contactar? Nosotros tenemos una página web que se llama Defensora NNYA. Y ahí cuando ponen Defensora NNYA aparece la página web, ahí se puede hacer la denuncia, puede ser anónima también, porque muchas personas no quieren dar sus datos, a veces porque temen perder los empleos, cuando tienen que denunciar algo que pasa o en una escuela, o en un CESAC, o en una institución donde cuidan niños. Y también tenemos un mail donde se puede mandar una denuncia, que es mesadentradas@defensora.nny.a, ahí está apareciendo. Veo el Instagram también, tenemos todas las redes, pero quiero aportarte una pastillita, si me permitís, en relación a este tema. Cuando muere una nena o un nene, sea por una causa inevitable, como pasa, y en este caso peor, cuando es una causa que se podría haber evitado, una muerte que se podría haber evitado, genera muchísimo trauma en las otros nenes y nenas de ese grado y de los otros grados, y hay que salir también a contener, y el Ministerio de Educación le tiene que proporcionar a esa escuela psicólogos, como decía recién, el docente que está allí en el piso, tiene que haber psicólogos que acompañen, que expliquen, porque la muerte, la pandemia tuvo un efecto que es acercar a las nenas y a los nenes a la idea de la muerte. Cuando uno es muy chiquito no piensa en la muerte, y la pandemia hizo esto como efecto. Pero cuando muere una nenita o un nenito de un grado, sobre todo en la primaria, pero también en la secundaria, también necesitamos un Ministerio de Educación que ponga sus servicios, si los tiene, los debe tener, los tiene que tener, para atender esa situación, porque genera mucha angustia y mucha tristeza que tienen que tramitar las nenas y los nenes, no solo con la ayuda de las y los docentes, que son los que están siempre en la primera línea de batalla en estos casos, sino también por equipos especializados para que ayuden a los docentes
en esta tarea que no es nada fácil, y a las familias también de esa comunidad escolar, claro, ¿no? En un barrio como el Mujica. Claro, el Mujica, bueno, y en este caso la niña iba a una escuela de Barracas, ¿no? Barracas, si no me equivoco. La Villa 21. Es claro. A ver... 21-24, sí, perdón. Sí. A ver, hoy se habló de, bueno, insisto con esto, ¿no? La familia es responsable, la madre por ahí no podía hacerse cargo. Cuando esto ocurre, ¿qué siente un docente? ¿No? Porque pienso por ahí en esas maestras que durante tantos años intentaron pedir ayuda, consiguieron abrigo, consiguieron zapatillas, y todo termina en lo peor, ¿no? En una ausencia del Estado, en un mirar para el costado, en un efectivamente por ahí dejar que una madre que no tenía recursos, o que no podía, o que estaba sola, o que no le daba ni el tiempo para ocuparse, termine siendo apuntada, ¿no? No, a ver, este es un caso extremo y que nos conmueve y llama, digamos, a la sociedad, digamos, es lo a mirar. peor que podría haber pasado, digo, es el peor final para una historia. Pero, digamos, de ahí hacia abajo, digamos, como bien decía vos antes, tenés un montón de situaciones cotidianas y que sí, que los docentes y las docentes, digamos, que trabajamos con estos sectores, digamos, es mucho más, digamos, que ir a dar clases, que ir a acudir a un aula. Es un compromiso cotidiano con el barrio, con los sectores populares. En la pandemia, por ejemplo, en el barrio Padre Mujica, se hicieron cantidad de donaciones que buscaron los docentes para reforzar un poco la cuestión alimenticia, que era muy poco los CEDABAS de la ciudad, conseguir teléfonos para que los chicos, digamos, se pudieran suplantar y comunicar con nosotros, yendo casa por casa a buscar las donaciones. Digamos, el equipo de tutores había hecho un trabajo, digamos, increíble, y bueno, en la escuela 6, que yo formo parte, pero en la mayoría de las escuelas de la ciudad, digamos, se dio esa situación. Lo que vos sentís, digamos, es que estás tapando el sol con las manos, sentís, digamos, que estás haciendo, digamos, un montón de esfuerzo y que a veces, digamos, justamente no podés, digamos, dar, digamos, resultado a todo. Y como bien dice el programa acá, digamos, desiguales, creemos que tiene que ver, digamos, con una realidad, digamos, desigual, tiene que ver con la cuestión de estructura, digamos. A ver, esto que le pasó lamentablemente a esta niña y que le pasa en menor medida, digamos, no es extremo, pero digamos, la cantidad de situaciones cotidianas que vivimos de injusticia y que uno trata de resolver, digamos, mientras por ahí, digamos, lo decíamos antes, se busca ver si, digamos, si tiene más de 25 faltas, si tiene 30 faltas, para decirle, bueno, no tenés derecho al plan, digamos, como un castigo. Y seguramente no se pone esa lupa en ver, digamos, las grandes empresas, los grandes grupos económicos, saber cuánto dinero fugaron, cuánta evadieron los impuestos. Algunos me dirán, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Lo que le pasa a un niño, a una niña, en un barrio, digamos, de popular, perdón, teníamos mucho que ver con estas cuestiones. Digamos, porque tiene que ver con que, bueno, un 10%, un 2%, digamos, de Argentina tiene lo que le falta a estos chicos. Digamos, 400 millones de personas podrían comer, digamos, en Argentina. Sí, 50% de chicos bajo la línea de pobreza. Sí. Marisa, gracias por tu tiempo. La verdad, ojalá tengas menos denuncias, te diría, pero entiendo que la situación no está para eso, ¿no? Así que los que lo necesiten, que se contacten, que busquen ayuda y que los estados estén presentes, sean municipales, sean provinciales o sean nacional, por supuesto. Así que gracias. No, gracias a ustedes, y decir, la asignación universal es un derecho y ciudadanía porteña también. Es un derecho de las nenas, de los nenes, de las chicas y de los chicos a la seguridad social. Así que no se puede quitar ese derecho, de ninguna manera. Es un derecho, no es un plan. Gracias, Marisa. Y gracias, Walter, gracias también. Muchas gracias a los dos por el trabajo. Gracias, de verdad. Bueno, me voy al encuentro de mi compañero Pablo Ibáñez, que me lleva a un lugar un poco más duro que este. Bueno, no sé, más duro que este no lo hay. Pero que tiene que ver con la actualidad política. Más duro en el sentido... no de la tristeza, sino de la información, ¿no? Porque peor que una muerte de un niño o una niña, creo que no hay nada. Por supuesto. Nos metemos en el Consejo de las Américas. Sí, vamos a meternos. Hoy dábamos como una presentación de lo que se habló, de quienes hablaron. Estuvo Larreta,
estuvo Sergio Massa, estuvieron también algunos gobernadores, Gerardo Morales, Rodolfo Suárez de Mendoza y Sáenz de Salta. Pero, Luli, me permití meterme en el detrás de escena, digamos. Mirá esto. ¿Qué son los Martín Fierro? Una especie del lado B. El lado B de porque tiene brillo aparte, ¿no? Exactamente, parece. Falta una voz en off. Y a vos las plumas un poco, Ibáñez. Vamos a repasarlo. Dale, vamos a arrancar primero por el número 5, ¿no? Con el número 5, una nominados. placa que tiene que ver con una de las declaraciones. A ver. Vamos con la placa primero. ¿Placa o tape? ¿Qué tenemos? No sé. A ver. Vamos con la placa. Pero pará, esto tengo una pregunta. Yo tengo acá el machete. ¿Esto va de arriba para abajo o de abajo para arriba? Esto va de arriba para abajo. Ok. Arrancamos con un tape, entonces, con un fragmento de lo que dijo... Vamos con esto primero. A ver. República de Jujuy. Tiene título cada... República de Jujuy. No, pero... ¿Qué pasó ahora? Ahora vamos a ver República de Jujuy y vamos a ver el tape y te voy a explicar por qué República de Jujuy. Porque habló Gerardo Morales. Dale. Nosotros tenemos cobre, tenemos litio, tenemos zinc. Jujuy es la única provincia que exporta zinc, que produce zinc. No tenemos níquel ni cobalto, tenemos ocurrencias de cobalto en la provincia de Jujuy. Yo siempre digo que si encontramos cobalto para poner en escala de producción nos vamos a independizar, así que ya hablaremos desde otro lugar. Si encontramos cobalto para poner en escala de producción nos vamos a independizar. Ya está subido una de... Ya está hablando de la dimensión además de la minería y del desarrollo que ha ocurrido en Jujuy. Pero también hay un doblez político, porque Morales viene jugando muy fuerte dentro de Juntos por el Cambio y viene... sin decir que quiere romper Juntos por el Cambio, darle una dimensión, una independencia al radicalismo en sus acuerdos y en sus negociaciones con el PRO. Por lo tanto, esta frase, que la tomamos con cierta ironía de República Jujuy, también tiene un mensaje político, y el mensaje político tiene que ver con lo que está haciendo Morales como presidente de la UCR y los posicionamientos de la UCR en la interna de Juntos por el Cambio. Yo siempre había creído que la Cataluña argentina era Córdoba. Bueno, ¿no? Estaba sentado al lado de Morales Rodolfo Suárez, que es el gobernador de Mendoza. No, claro, porque es cierto que Córdoba siempre fue la primera, ¿no? En modo independencia. Mendoza había tenido pero avanzó un poquito más. Mendoza avanzó un poquito más, hubo incluso un proyecto y un espacio político que empezó a postular esa idea. Jujuy. Bueno, y ahora Jujuy con esta ironía de jugar con la independencia de los ingresos, la minería y también el mensaje político. Vamos a ir a la segunda placa. Dale. Esta tiene que ver con el oficialismo. ¿Cómo más presidente? No. Vos haceme un poco del... No, pero esperá. Yo necesito un poco de música como de Martín Fierro, ¿no? Algo como que me vaya tirando como el top one. ¿Viste como te había en esa esta época? frase, pero vamos a escuchar el tape. Necesitan una economía argentina más estabilizada y ese es el objetivo principal que tiene el gobierno argentino y la gestión del presidente Massa. En la medida que logremos estabilizar la economía, reducir el déficit, controlar la inflación, las condiciones para la inversión van a ser más propicias. El gobierno argentino y la gestión del presidente Massa. Ya tiene un malambo en la cabeza. Argüello había hablado en el Council con Mark Stanley, que es el embajador de Estados Unidos, anticipando además la gira de Massa. Massa se va a ir el 3 de septiembre a Washington, va a tener reuniones con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con el BID, con Mauricio Claver Carone, que le está anticipando, y también va a tener en la Casa Blanca y también va a tener reuniones en el Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. Y es importante, la dimensión de la gira tiene que ver con eso, y el gafe de Argüello juega un poco con este clima de la centralidad que tiene Massa en la gestión de gobierno. Pasaba un poco con la vicepresidenta, ¿no? En su momento, cuando apenas había asumido Alberto Fernández, la presidenta dio la vice. Bueno, sigue pasando. Hay algo de eso también. Sigue pasando también por el lugar que ocupó. De hecho, me ha pasado a mí incluso decirle presidente a Macri. Muchas veces, ¿no? Esto de expresidente, expresidenta, vicepresidenta. Bueno, ahí hay como una cosa medio... Acá todavía es presidente de la Cámara de Diputados. Era presidente de la Cámara de Diputados. No es algo más allá de... No sé si después vamos a hablar con H. Tony, pero en todo caso estaba esa idea. Vamos a pasar a la tercera placa. A ver, la tercera placa. Larreta, jefe de campaña de Macri. No, pero esto es al revés, me parece. ¿O no? Vamos a ver el tema. A ver.
En energía, con Vaca Muerta es la segunda reserva de gas no convencional en el mundo. Y también tenemos un potencial enorme que se le dio mucho impulso, sobre todo en el gobierno de Mauricio Macri, a las energías renovables. Se le dio mucho impulso, sobre todo en el gobierno de Mauricio Macri, de que fortalecer nuestros vínculos. La verdad que se había empezado un trabajo en el gobierno de Mauricio Macri que tenemos que profundizar. Se había empezado un trabajo en el gobierno de Mauricio Macri no existe, que no se hablen los presidentes de Argentina y Brasil por un tema ideológico o de política interna. En el gobierno anterior, Mauricio convivió con 3 presidentes distintos, brasileños de partidos totalmente diferentes, y la relación no cambia. Mauricio convivió con 3 presidentes distintos, brasileños, en el gobierno de Mauricio Macri, Mauricio convivió con 3 presidentes distintos. ¿Vos qué interpretás con esto? Yo tengo una idea. Es el principal defensor de la gestión de Macri. Entendiendo en este sentido, es a la única persona que hizo referencia a Mauricio Macri y Macri. La ironía, ¿por qué? Porque también se venía hablando de un Larreta que estaba decidido a enfrentar en la interna del PRO a Mauricio Macri. Y en ese ámbito tan particular que tiene que ver con las relaciones exteriores, con el mundo empresario que muchas veces pide a Larreta que sea más enfático en eso de tener su propio volumen, hace una exuberante referencia a Mauricio Macri en 3 ocasiones. Por eso me parece que hay un dato ahí interesante, porque además, ¿qué es lo que se le dice, Luli? Se le dice, Macri, el mundo empresario no le gusta lo que pasó con Macri, no lo ve para el 2023 y está pidiendo que Larreta sea el que le ponga de alguna manera límite. Y Larreta en ese mismo auditorio tiene una actitud totalmente distinta. Ahora, lo que yo pienso con esto es lo siguiente. Quizás hay en este momento un entendimiento entre Larreta y Macri, un diálogo abierto, un canal de comunicación. ¿Sabés cuál es la línea? ¿Cuál? Para entenderlo en la coyuntura, la intervención que tuvo en los últimos días Elisa Carrió. Que no le pegó a ninguno de los dos. Que empezó pegando a algunos sectores vinculados a Mauricio Macri, que después le pegó a socios históricos con los que ya Macri está enfrentado, al punto que todos hicimos la hipótesis de las declaraciones de Carrió eran funcionales a Macri y funcionales a Larreta. Después, Carrió jugó en la ciudad de Buenos Aires con el tema del acarreo. Sí, claro. Y en ese juego me parece que trata Larreta de vincularse y de consolidar. Insisto, el auditorio es particularmente interesante porque estaba ahí el mundo empresario. Pelearse con Macri para mí nunca va a ser una opción para Larreta. Bueno, enfrentarlo públicamente nunca puede beneficiarlo. Bueno, esa es la opción, esa es la discusión, ese es el planteo que le están pidiendo, que le marque la cancha, pero en esta expresión ha sido bastante distinto. Y vamos a ir a la 4ª placa. Dale, para ir repasando el top 5. El opositor tóxico. ¿Hay un tóxico? Hay un tóxico. No. Hizo Massa, yo dije que fue un discurso largo. Sí. En un momento dice esto. A ver. Voy a pedir a los periodistas que después no me escriban por WhatsApp para preguntarme quién fue. Hace 11 días, cuando me tocaba asumir, uno de los tantos líderes que tiene la oposición, a la noche, tarde, me llamó para felicitarme, para ponerse a disposición. Y a la mañana siguiente, 8:20 de la mañana, me vuelve a llamar. Y me resultó raro, me había felicitado la noche anterior, no entendía el llamado. Y me llama y me dice, te llamo para preguntarte si vas a contar quiénes de la oposición te llamaron, porque de cara a la interna me conviene seguir parado en el lugar de los duros y que no se sepa. Me parece que describe conductas. No tenemos que tener ni miedo ni vergüenza de sentarnos a una mesa a buscar acuerdos, por más que seamos parte de fuerzas políticas distintas. Yo quiero saber quién es. Ay. Massa pidió que los periodistas no le manden mensajes a su WhatsApp, así que yo no mandé ningún mensaje en WhatsApp. Tengo la información de quién es. Ajá. Es un dirigente opositor que participó del Council de las Américas. La información que yo tengo es que se trata justamente de Horacio Rodríguez Larreta, que es muy amigo personal, de Sergio Massa, pero amigo personal. Hace más de 20 años. Y que yo, de hecho, tuve una conversación con alguien muy cercano a Horacio Rodríguez Larreta hace 10 días, que le preguntaba, escúchame, ¿cómo no lo va a llamar una vez que a un amigo tuyo le designan? Y que Larreta
juraba y perjuraba. ¿Por qué? Justamente porque todas las sospechas era que su relación podía llevarlo a Larreta a convertirse en una especie de socio de Massa. Pero estamos hablando de un amigo. Estamos hablando de un amigo. Pero un amigo que también es una amistad, si querés hacemos un poco de historia, pero es una amistad que se construye al fuego de la política. Sí, claro. Porque ambos terminan formando parte del equipo que acompañó la campaña de Palito Ortega, la candidatura o la pre-candidatura de Palito Ortega presidente en el 90 y pico, digamos. Ahí se conocen muy jóvenes los dos, que Larreta estaba en el PAMI y había un dirigente de PAMI vinculado a Palito Ortega. Entonces, esa relación es histórica, pero siempre estuvo mediada por la política. Ahora, tengo una pregunta. Puede ser que haya una suerte de, no sé, en una lectura política que te la consultó, como, bueno, vengo a marcar la cancha teniendo en cuenta de que Massa, como ministro de Economía y posible candidato a presidente, es de golpe una figura incómoda para la oposición justamente por los vínculos que tiene. Entonces, ojo que parte de la oposición me está bancando donde estoy. Lo ¿Hay es, algo de eso? lo es. Ahora, lo paradójico es que no lo dice como un dato positivo. No, claro. Lo dice como un dato negativo. No es que está reivindicando a Larreta, diciendo Larreta me llamó y a pesar de todo me pidió que no lo diga. Dice, no, me llamaste, me volviste a llamar preocupado para que yo no lo cuente porque te da miedo que digan que hablas conmigo. Exacto. Somos amigos. ¿Sí? Claro. Insisto, Bueno, yo doy por lo hecho que es Larreta porque la información que yo tengo es que es Larreta. Había 3 nombres sonando que podían ser y el que indica justamente que es Larreta. Me gusta que le hayamos dicho el tóxico porque es una actitud muy tóxico. Alguien me sugirió por ahí que también había caído muy mal en Sergio Massa algunas críticas que en las últimas horas había tenido Horacio Rodríguez Larreta respecto a Malena Galmarini, sobre la segmentación, las imágenes de algunos edificios de Puerto Madero y demás. Y te cierro. Dale. Para el top 5 con esta placa. La ciudad de malos aires. Pero, bueno, eso fue hace unos días cuando hubo mucho humo. Bueno. ¿O a qué te referís? Y hubo declaraciones también. A ver. The commitments made by Argentina on climate change are real and really important, and we would like to partner with them, with Argentina, so that we don't have to change the name from Buenos Aires to Malos Aires. Bueno, qué gracioso, ¿no? Sí. Yo no voy a agregar más nada. Rarísimo, ¿no? Acá termino. Aparte que tiene que ver Argentina con Buenos Aires y Malos Aires. Si es Argentina, no es Buenos Aires, justamente. Bueno, pero raro el la mirada embajador. estadounidense. Nada más para decir. Hay un conductor de televisión que se llama Darío Grassi que diría raro. Así que lo voy a citar a él. Bueno, a ver, seguimos con NASA hablando de política y de economía. Si te parece, NASA, primero escuchamos a la portavoz, a Gabriela Cerruti, que dio su conferencia habitual de todos los jueves por la tarde. Y al comenzarla dijo lo siguiente. Mañana, entre hoy y mañana, va a estar publicado el decreto que va a permitir que trabajadores que hoy se encuentran recibiendo planes sociales pasen formalmente a tener trabajos registrados, trabajos en blanco. Estamos hablando de un programa por el cual el Estado durante un año sostiene el pago del monto que estaba atribuido al programa social para que el empleador cubra el resto. El empleador tiene bonificaciones en los aportes y contribuciones y solo va a pagar obra social y ART. Durante el año próximo, alrededor de 200.000 trabajadores que hoy están en planes sociales van a pasar a tener trabajo formal. Dar fechas siempre es complicado. Sí. Y en este caso la portavoz lo hizo, porque habló de entre hoy la noche y mañana, es decir, ya va a estar ese decreto, NASA. A ver, más allá de si esto ocurre o no, en cuanto a la temporalidad, más allá del, lo que se anunció es algo que ya se venía anticipando. Exactamente. Podemos decir que es un decreto de necesidad de urgencia que está en preparación, tratándose de una iniciativa que hace tiempo el gobierno viene arrastrando, en su momento como proyecto de ley, ¿no? Presentado en la Cámara de Diputados. Después, además, como iniciativa prácticamente similar que ha tomado el Ministerio de Desarrollo Social en conjunto con el Ministerio de Trabajo. Bueno, ahora se presenta, ¿no?, la preparación de este decreto de necesidad de urgencia bajo una modalidad llamada puente empleo, que es básicamente esta idea de convertir a trabajadores de la economía social, a trabajadores del sector privado registrado tal y como lo conocemos, pero como por ahí más revestido jurídicamente, ¿no? Porque vuelvo a decir, una iniciativa que ya con poco alcance, con poca eficacia, pero se venía aplicando a poco. A mí hay una pregunta que me surge, ¿no?, con este DNU.
¿están ya acordadas las empresas, los sindicatos que tomarían a estos trabajadores? Porque si no, no deja de ser una iniciativa, pero sin un anclaje concreto. Bueno, vuelvo a decir, digamos, hay un programa que justamente dentro del desarrollo social y trabajo, una iniciativa prácticamente muy parecida que ya se viene aplicando, por lo cual uno puede pensar que esas mismas empresas, organizaciones van a ser las que van a estar nucleadas en este mismo puente empleo. Fíjate, a ver, las claves de este DNU básicamente es inicialmente convertir 200.000 planes sociales en empleo formal. Gente que ya labura, ¿sí? Pero que no labura en el sector privado tal como se conoce hoy. Mantener el plan como complemento del salario, es decir, que por un año quien trabaja dentro de una empresa, por parte sea pagado por el empleador hasta llegar al salario de convenio y otra parte sea pagada todavía por el Estado, cosa de que en caso de que el trabajador tenga la tranquilidad que algún ingreso va a seguir manteniendo independientemente de que continúe en la empresa. Bueno, decía Gabriela Cerruti la reducción de hasta el 100%, ¿no?, de las contribuciones patronales y un puente empleo, un programa focalizado en aquellas pymes de hasta 100 trabajadores, que son prácticamente la mayoría, justamente para poder focalizar, hacer hincapié ahí en la incorporación de trabajadores. Ahora, la pregunta que suele rodear a los sociólogos y economistas, ¿no?, cuando se habla de cómo se incorpora a los trabajadores de la economía popular al trabajo formal, es si efectivamente estos planes, estos puentes, son los adecuados para terminar con la precarización laboral en términos estructurales. Entiendo que dirían que no. Hay un dato que se usa para la discusión antes de pasar a los próximos números, que es 1975 aquí en Argentina teníamos 24 millones de habitantes y había 7 millones trabajando dentro del sector privado. 2022 somos 47 millones y hay 6 millones y medio de trabajadores dentro del sector privado. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué es lo que excluye en el medio? ¿Te excluye la propia dinámica del capitalismo? ¿Te excluye la Argentina y sus falencias económicas? ¿Te excluye la tecnología? ¿No? Tecnología mata obrero, uno podría decir. O bien hay una cuestión de que el modelo del sector privado registrado tal y como lo conocemos hoy se agota y no alcanza a incorporar a aquellos sujetos trabajadores que hoy en día tal vez requieran de nuevas instituciones de golpe, ¿no? Bueno, en ese sentido me parece que hoy en día hay un organismo estatal que es el Registro Nacional de los Trabajadores de la Economía Popular que busca formalizar o garantizar derechos a los trabajadores, vendedores ambulantes, albañiles, verdureros, artesanos, trabajadores de comedores, de merenderos, etcétera, que busca de golpe acercarse de a poco a estas nuevas instituciones, ¿no? Pero que un poco igual se queda corto, aunque sí nos ayuda a perfilar o pensar algunas características, ¿no?, de los trabajadores de la economía popular para entender de qué estamos hablando. A ver si podemos comenzar a ver en pantalla algunos números, ¿no? La economía popular en número, bueno, más de 3.225.000 trabajadores forman parte de este universo de la economía popular. La mayoría son mujeres, naturalmente, sabemos que son las más excluidas, ¿no?, dentro del trabajo formal. Suelen ser además las más afectadas en las crisis económicas justamente por esto. La edad promedio de un trabajador dentro de la economía popular es de 33 años. Es interesante porque si uno ve la franja etaria que se maneja entre los trabajadores registrados y los trabajadores de la economía popular, uno puede ver que dentro de la economía popular hay más pibes y pibas, hay más jóvenes que dentro del trabajo registrado. Bueno, la mayoría está concentrado, la mayoría de los trabajadores de la economía popular están concentrados en la provincia de Buenos Aires. Ahí te agrego un dato más igual. Hay provincias como por ejemplo Catamarca, Chaco, Formosa o Jujuy, en donde hay más trabajadores dentro de la economía popular que registrados. Hay una pregunta que me surge, que es, teniendo en cuenta esta auditoría que se quiere hacer o este censo, relevamiento de quienes conforman hoy el potenciar trabajo, si esta reconversión va a ser después, ¿no?, de saber quiénes son. Porque entiendo que si la prioridad es saber qué edad tienen, dónde viven, qué estudios tienen, cuáles son sus características y demás, bueno, sería interesante saber eso primero para después ver, bueno, quién está capacitado, quién tiene ganas o quién tiene la disponibilidad de cambiar, ¿no? Sí, se le va a dar una dinámica a una, como decía NASA, a un formato que existe. De hecho, hay convenios con UOCRA,
con gastronómicos y con UATRE. Los rurales. Justamente porque la había UOM en también, esos... Y la UOM también. Bueno, que eran sectores que particularmente, sobre todo en la pandemia, fueron muy afectados por el empleo y que después a la hora de reintegrar había como un planteo. Por ejemplo, en el gastronómico decía, es preferible retomar a aquellos trabajadores que estuvieron integrados al sector alguien que tomar a alguien de otra actividad y tener que formarlo, digamos. Entonces, ahí tiene que ver un poco con la intervención de los gremios. Tenemos que hacer una tanda, quedan pocos minutos de Desiguales, pero quédate porque ya volvemos. Estás en Córdoba, estás en tu canal de bandera. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Naviran Mercado, subastas online. Tu mente, ¿cuánto tiene de fábrica y cuánto de práctica para llegar a ser la bailarina que fuiste? 50 y 50. ¿50 y 50? Yo tenía capacidad física, natural. Me ponía las dos piernas detrás de la cabeza y caminaba con los brazos. Sin empezar con el ballet, siempre fui un poco, más o menos. Pero bueno, ayuda. Claro. Eso ayuda. También hay que tener, como decía antes, un toque de suerte. Claro. Muchísimo trabajo. ¡Para, Caco! ¡Quedó primero! ¡No ¡Se me cae! ¿Qué querés que haga? Noche de Mente. Lunes a viernes, 22 horas. Televisión Pública. Hoy viene a Noche de Mente, Carna. Somos los activistas de la mesa y queremos mejorar la manera en que comemos. Por eso las nuevas sopas Knorr están hechas con vegetales deshidratados, semillas y sin conservantes. Recetas únicas para disfrutar de una sopa deliciosa. Knorr, come lo bueno. Nada es confidencial o privado y que de repente lo que estás grabando acá ya deja de ser tuyo y pasa a ser para el mundo. Hola, mundo. El occiso murió disfrazado de Papá Noel. La única y principal sospechosa, Gloria Mirna Páez. Guárdatelo acá. Perdón. Fue emoción violenta. Es algo así, que dura un momento y se va. Post-mortem, capítulo 4. Este jueves, 23 horas, Televisión Pública. ¿Protección antitranspirante o cuidado de la piel? Ambas. Me encantan mis axilas suaves y frescas. Nuevo antitranspirante DAV, con un cuarto de crema humectante y ahora también enriquecido con óleo de origen natural, ayuda a restaurar los nutrientes naturales de la piel para axilas más suaves e hidratadas. 48 horas de protección sin dañar tu piel. Nuevo antitranspirante DAV, número 1 en el cuidado de las axilas. Acá, tu voz se escucha. Acá, cantás con todos. Acá, mostrás tu talento. En todo el país, vuelve Talentos Federales. Nuevas fragancias potenciadas de Axe. Cuando lees increíble, todo puede pasar. Olé increíble, el efecto Axe. La menopausia es una etapa que desafía a las mujeres a adaptarse a grandes cambios. Dermatology Total Balance es la línea formulada con innovadores activos para restaurar el volumen del óvalo facial y devolver luminosidad y firmeza a tu piel. Dermatology, expertos en piel. VioletaCosméticos.com. AM870, Radio Nacional, el aire que nos une. Nacional. La radio pública. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Naviran Mercado, subastas online.
Seguimos en Desiguales, últimos minutos y atención porque como todos los jueves te contamos que mañana viernes a las 21 horas está SIC Periodismo Textual. En este caso, medios, información que aturde, manipulación de imágenes, fake news, titulares que solo buscan generar clics, la tiranía del rating, entre muchas otras causas, han llevado a la precarización de la información y del periodismo. Todo esto sumado a las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, que hoy forman un papel fundamental en la nueva manera de informarse. Bueno, todo esto, ¿qué sabemos? ¿Qué entendemos? ¿Por qué se dice lo que se dice? ¿A quién le sirve la información que se transforma en desinformación? ¿Qué tan libres somos? Todo eso se pregunta mañana SIC Periodismo Textual. Nos vamos, será hasta el día domingo a las 21 horas. Vuelve el señor Pablo Caruso a Desiguales. Que tengan un muy buen fin de semana.